un ratito y seguramente ya tenemos a Aida con nosotras. Ahora, Ah, eh, ¿qué tal? muy bien. Con mi primer Insta Live, me ha costado un poco entrar, perdona. Decíamos ahora que una vez más aprendemos en la propia práctica. Sí, También mi primer directo, o sea que también mi primera vez aquí es nada, un gustito tenernos. sí, seguro. Hay ahí ya gentecita, nada, Aida ha estado Mar antes que yo, que seguro la has visto haciendo como Sí, una puesta en situación de lo que va a ser el directo de hoy y el directo de mañana, que es un día súper largo el de mañana. Y, y así que si quieres le empezamos ahí a dar al conversatorio. estupendo. Bueno, Antes, yo soy Aida de la editorial cooperativa Polen Edicions y que gestionamos también la librería Espai Contrabandos. Estamos en el Raval, en Barcelona, y allí está la librería y también tenemos allí la misma sede de la editorial. Y bueno, ahora liadas con todas las campañas, ¿no?, que hay para ya, este San Jordi tan raro de este año. de hecho, hay una primera parte para las que todavía como que no hemos podido compartir más o menos la escaleta de esta media horita que vamos a compartir con Aida, que es básicamente, antes de meternos a eso que le decimos conversatorio, que en el fondo es lanzar algunas preguntas para ver qué sale. Nos parecía chulo socializar un poco a primeras así, pensar, es verdad que nosotras como que ya venimos hablando mucho de lo del ecosistema del libro, pero poner un poco en común con las otras de que hablamos cuando hablamos del ecosistema del libro, a priori porque es verdad que como imagen, evidentemente es mucho más sexy políticamente pensar en un ecosistema que en una cadena del libro, ¿no? Donde cadena del libro te remite a toda esta cuestión fordista de más allá de eso, queríamos como que por un lado nos sitúes un poco, ¿no?, en esa imagen del ecosistema del libro, pero también y en el contexto actual, ¿no?, de crisis sanitaria, pero también de crisis social, de crisis económica, probablemente de crisis política, nada. ¿Qué buenas prácticas crees que se están dando o se están, ¿no?, como perfilando durante todas estas semanas o se han dado por hecho dentro de ese ecosistema del libro crítico? Y cuando hablamos de buenas prácticas, básicamente hablamos de qué tipo de fraternidades o de vamos todas a una, estemos en donde estemos, crees que se han estado dando en estas semanas. Vale. Eh, Empezamos entonces por las campañas, explicar un poquito estas campañas que hay en marcha, ¿verdad? Pues, bueno, una de las campañas que hay en marcha es Centres 23, que es una campaña que pretende desestacionalizar Sant Jordi, está impulsada por 14 editoriales cooperativas y está abierta también a las adhesiones de librerías de proximidad, editoriales, autoras, lectoras. Y la campaña se centra en 3 ideas clave: que las librerías estamos todo el año y que, bueno, somos espacios que queremos ser visibles en Sant Jordi, pero también todo el año, porque la comunidad y el pensamiento crítico no es cuestión de un día, sino que se crea en el día a día. Después, el segundo punto de la campaña son las que las librerías estamos haciendo red, como comentabas también. Y, bueno, esto, pues, las librerías cooperativas estamos tejiendo alianzas delante de esta situación tan compleja, y esto nos está dando como un impulso también para visibilizar qué aportamos las librerías al mundo del libro, ¿no? Y después, el tercer punto es que las librerías nos hacemos visibles como economía social y solidaria. Las librerías que estamos impulsando esta campaña formamos parte de la red de economía social y solidaria y, bueno, defendemos una forma de trabajar diferente, horizontal, basada en la cooperación, en la interdependencia, y esto repercute en nosotras, pero también en la comunidad. Después hay otra campaña que es las librerías Propucem, que es una reivindicación en la que las librerías pedimos a las administraciones una serie de puntos, como la carencia del pago de alquileres y suministros, agua, luz, gas, mientras dure la pandemia, la carencia en el pago de las cuotas de seguridad social, porque, bueno, aunque estemos con ERTE y así, seguimos pagándola.
y la solicitud de créditos blandos a la banca ética y cooperativa, también ayudas a la ICUP, a la Generalitat y por último nos sumamos al plan de choque, especialmente con la exigencia de la renta básica universal. Después, que también estarán hay una campaña que lanza la editorial y distribuidora Virus, que estarán, ¿no?, creo que mañana en el Bermud, que se llama Sant Jordi entre totes, y es una campaña de apoyo mutuo que nos recuerda esta interdependencia del ecosistema del libro y hace una propuesta para la compra paciente en pisos y en librerías, ¿no? Y luego, por último, quería hablar de la campaña, una campaña que se está haciendo en Argentina. Hay como 15 editoriales que están impulsando esta campaña, que tiene un título que me encanta, se llama Sálvese quien lea, del neoliberalismo nos curamos juntos, ¿no? Y bueno, está muy bien esta campaña. Y después también, bueno, de una de las editoriales que están dentro de esta campaña, se llama Madreselva, son muy amigas nuestras. Y también no quería dejar de mencionar han sacado una serie de audios que en relación a lo que llaman el COVID capitalismo, y tienen una primera entrega de una autora, que siempre hablan autores de la editorial, que se llama Virginia Cano, y habla del boicot como una herramienta de lucha, que también creo que puede estar muy presente estos días. De hecho, es cierto, Aida, que yo pasé directamente a esa primera pregunta del conversatorio olvidándome esta parte central que era, contrabando se ha hecho durante todas estas semanas previas al Sant Jordi, diríamos un lugar de socialización, de traslado de las distintas campañas, y esto nos parecía muy potente, por eso esta parte de abrir hoy con vosotras, porque creo que habéis hecho de catalizadora de todo aquello que hemos ido, por un lado, protagonizando en alguna de esas campañas y por otro lado viendo, como la que decías recién, de Sálvese quien lea. Así que un currazo desde allí. Nada, para las que habéis escuchado las distintas campañas, yo creo que en redes se encuentra más o menos, ¿no?, distintos materiales, webs, y que da cada una de ellas un montón de temones. Yo creo que las tres preguntas que vienen ahora al hilo van a ir cruzando muchas de las propuestas, de los reclamos, diríamos que nuclean cada una de las preguntas que hablamos, que van a ir saliendo en las distintas campañas. O sea que yo creo que si ahora las volvemos a enumerar, que es campaña Sembres 23, las librerías Propusem, Sálvese quien pueda, quien lea, y Sant Jordi entre totes, ¿no? Y la de Virus. Nada, que si os parece entramos a esa primera pregunta. Sí, venga, con los ecosistemas, ¿no? Exacto. Sí. No, ahí. Creo que para pensar en esto desde en el mundo del libro está bien primero pensar en qué es un ecosistema, ¿no? En el mundo de la naturaleza. Un ecosistema es como una comunidad de organismos vivos y componentes no vivos también, que interactúan unas con otras, ¿no? Y dentro de estos ecosistemas hay una serie de cadenas que lo que hacen estas cadenas es mostrar la interdependencia de los organismos que están dentro de este sistema, ¿no? Entonces, yo ahora aquí, en relación a lo que comentabas tú antes, Alzira, de la cadena y que era como mucho más atractivo el ecosistema, creo que también, pensando en esto, pensaba, bueno, si pensamos en la clásica cadena del libro, ¿no? Autor, está como el autor, el editor, la distribuidora, libreras y lectoras, ¿no? Pero yo pensaba, claro, si pensamos dentro del ecosistema, en biología, se forman estas cadenas y el ecosistema engloba todas estas cadenas, ¿no? Por tanto, yo pensaba, claro, cuando hablamos de ecosistema en el mundo del libro, no puede ser que sustituya a la cadena, tiene que ser algo que amplíe, que amplíe este concepto de la cadena, ¿no? Que vaya más allá. Y entonces pensaba, claro, los ecosistemas son redes de interacciones, pues en el libro, cuando hablamos de ecosistema del libro, también son redes de interacciones, dependemos de estas interacciones porque somos una comunidad interdependiente y todas dependemos de todas. Y bueno, pensando también como
bueno, como antes me presenté, trabajo en una librería, también en una editorial, ¿no? Entonces pensaba, con estas ideas clave de la cooperación y la interdependencia, pensaba en la cadena clásica, ¿no? del libro, por ejemplo, las editoriales no conocemos a las lectoras, no tenemos nada con las lectoras. Entonces pensaba que quizás también deberíamos pensar esta interdependencia pensando en generar comunidades conjuntas. Porque, por ejemplo, si yo quiero publicar libros que quiera leer la gente, ¿no? Y libros que no se almacenen en stock durante años. Pero si no estoy en contacto con las lectoras, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces, si entendemos el ecosistema del libro como una comunidad interdependiente y no como eslabones aislados, creo que podemos funcionar mejor. Y sobre todo, creo que es algo muy bueno, que favorece mucho a las librerías de proximidad y en las editoriales independientes para poder sobrevivir mejor. Absolutamente. Absolutamente. De hecho, hay algo que siempre decimos en Sinusia, que es esta cuestión de, para nosotras, esa casita librera, humilde, ese ático librero, en el fondo tiene como dos deseos transversales, que una es aportarle al tejido comunitario de la ciudad y generar y producir agenda, una agenda crítica, y en ese encuentro de los distintos es total, lo has definido. Claro, y ahí la pregunta que venía como coligada con esta, una vez de que nos familiarizáramos, si se quiere, con esta idea del ecosistema del libro crítico y tal, era en el momento actual, y probablemente previamente también, pero en el momento actual, qué relatos o qué buenas prácticas podemos poner ahora mismo en común, también para que nos dé fuerza, porque hay una serie de semanas como que están siendo muy duras, de mucha intemperie para todas, de muchas incertezas, y es verdad que cuando de repente se cuajan, ¿no? Como hablaba el otro día una compañera de esto del combo de cuando se van poniendo los sedimentos ahí de distintos alimentos que se van echando, bueno, que hay veces que cuajan buenas prácticas, ¿no? Y a mí se me venía primero esta huelga que se ha hecho por abajo, si se quiere, una multiplicidad de librerías pequeñas, jodidas, literalmente fragilizadas en este contexto, pero que han decidido no servir el libro, ¿no? El día 23, ralentizar la entrega, que era lo que decías recién, es una especie de huelga por abajo de cualquier manera no volvemos a casa, ¿no? De cualquier manera no nos quedamos en casa si otras van a estar en niveles de exposición muy alta, ¿no? En torno a las compañeras del transporte. ¿Cómo pensar dentro de este ecosistema y este momento buenas prácticas a compartir? Bueno, yo creo que lo que ya he dicho antes, ¿no? Pero igual me vuelvo a repetir, pero creo que es la intercooperación y el compromiso creo que son súper importantes y creo que es un momento también para fortalecer la solidaridad, ¿no? Como tú decías, ahora con esto, pues claro, nosotras queremos salir y vender libros, y podríamos hacer envíos, porque se puede hacer envíos, pero optamos por no hacerlo, ¿no? Por un compromiso con la comunidad, al final, con todos. Entonces, a mí esto me parece como un ejemplo de autogobierno que creo que tenemos que rescatar, ¿no? Y potenciarlo, sobre todo pensando ahora en qué haremos, ¿no? Ante el panorama que se nos viene. Y bueno, creo que esto me da cierta esperanza ver que realmente están surgiendo estas ideas, estas prácticas, estas propuestas, porque bueno, también se habla mucho de como si hubiese dos caminos, ¿no? Está un camino que podemos optar por una cosa más individualista, ¿no? Pero también podemos optar por esto. Y realmente creo que se está visibilizando, está saliendo y creo que tenemos que fortalecerlo, ¿no? Estos ideales de solidaridad social y tendremos que, seguramente dentro del mundo del libro, tenemos que revisarnos, reformularnos, pero creo que esto es importante. Y en relación con lo del ecosistema, ¿no? Y todas estas partes que formamos parte del ecosistema, así como para aterrizarlo con ideas más claras, o sea, quizás más prácticas. Bueno, pues creo que también esta idea de la interdependencia y de las múltiples comunidades. Yo creo que
si pensamos en una cadena, ¿no? Pues parece como que la relación es bidireccional, o sea, pues tú dependes de este, ¿no? Y del siguiente, pero creo que al pensarlo en ecosistema ya es una relación multidireccional. O sea que no es que un eslabón dependa de otro, es que todas dependemos de todas. Entonces tenemos que tenernos en cuenta todas y creo que hay que actuar desde ahí, desde esta intercooperación, ¿no? Desde la competitividad. Por ejemplo, no sé, ahora pensaba en... Es que, mira, Traficantes de Sueños, y además habéis hablado del libro de Calibán y la Bruja, ¿no? Iban a hablar de... Yo pienso, mira, eh, por ejemplo, la política Creative Commons de Traficantes de Sueños. Pues quizás algunas personas podrían pensar que esto está perjudicando algún eslabón de esta cadena, si pensamos, pero si lo pensamos como ecosistema, más bien, yo creo que al revés lo podría. Porque, por ejemplo, un ejemplo es un clásico de Calibán y la Bruja, que yo creo que deben de ir por la 25 edición o algo así, ¿no? O sea, pero, y se puede descargar gratuitamente. Y no por ello se ha dejado de vender. Al revés, o sea, yo creo que no es en Sinusia, pero en Contrabandos yo creo que es el título más vendido. Traficantes tiene su propia comunidad, pero no es una comunidad que se queda solo para ella, porque aunque esa comunidad pueda ir a su página y descargarse su libro gratuitamente, esa repercute también positivamente en mi librería, porque esa comunidad que se descarga libros o que compra libros en su web, lo que sea, viene también a mi librería y yo noto que es una comunidad de traficantes que viene aquí. Entonces, yo creo que yo veo como el camino en eso, en poder compartir, generar redes, compartir comunidades y, bueno, juntos como sintiéndonos parte de este ecosistema, no piezas sueltas como una cadena. De hecho, en este caso, ¿no? Como el ejemplo de difundir, básicamente, en el fondo, cuando tú te descargas ese libro, es cultura libre, no es cultura gratuita, porque ciertamente detrás hay un trabajo de traductoras, de diseñadoras, etcétera. Es cultura libre en un sentido básico, justamente, de producir un tipo de cultura de iguales que pueda cada uno acceder a ese pensamiento, ¿no? A mí, para cerrar este primer bloque, creo que me quedaría, no tenemos el tiempo, pero me quedaría seguir dibujando todos estos puentes que nos toca pensar y repensar con las compañeras del transporte, con las compañeras que cada día trasladan libros a ritmos insostenibles, que hoy por hoy un tema central cuando hablamos de la reproducción del chat, no solo del ecosistema del libro, sino del ecosistema social o ecosocial. En el libro nos toca pensar muchísimo en ese tipo de alianzas que dan discusiones serias de cómo sería cooperativizar, por ejemplo, la distribución, qué modelos queremos de movilidad para todo lo que es el traslado. Creo que ahí hay luchas que sí o sí tenemos que ser capaces como de plantearnos con fraternidad con las compañeras transportistas, sea en el formato que sea que transporten libros. Así que este primer bloque no sé cómo lo ves, pero yo creo que le seguiremos dando en otros momentos largo a las buenas prácticas dentro del, del mundo del libro. Perfecto. Hay una segunda pregunta que a ver cómo la armamos. En el fondo era como pensar con las que andamos por aquí, pero contigo y lanzároslo a las contrabandos, que sois varias. Es verdad que cuando hay momentos de crisis explícita, quizás como que unas las ve más claramente esa articulación que existe, diríamos, entre lo que decías recién, ¿no? De comunidades que se activan, que están latentes o que se fortalecen si ya lo estaban, que generan prácticas de apoyo mutuo, de ver cómo podemos básicamente, ¿no? La cantidad de cajas de resistencias que se han generado desde que empezaron las semanas de confinamiento para distintas problemáticas, es decir, hay una parte de que esas comunidades que ya existen activan la solidaridad, ¿no? Y esa solidaridad y esa comunidad básicamente en momentos de crisis se nota muchísimo más, se articula con una serie de ir juntas a por recursos, ¿no? Recursos que la propia comunidad solas no puede generarse y a la exigencia de la distribución de esos recursos que en definitiva son de todas, ¿no? Yo creo que el ejemplo más claro en esta parte es la exigencia de la huelga de alquileres, la exigencia de esos precios desmedidos por el valor que ha adquirido el suelo, ¿no? En esta nueva burbuja, en esa doble articulación entre lo que serían las comunidades generando
apoyo mutuo, soportes tal y cual, y esa articulación con eso que hay que ir a pelear hacia afuera, se dan como buenas prácticas también, ¿no? ¿Cómo lo podemos trasladar eso al mundo del libro crítico? ¿Qué crees que se han estado dando esta semana? ¿Se han dado procesos ahí de articulación? Yo creo que las campañas dibujan un poco también todo eso. Claro, sí. Fíjate que es curioso, pero yo pensaba estos días, he conocido con estas campañas y cómo nos estamos encontrando, pues muchas librerías y generando espacios de encuentro, de debate y de generar también propuestas. Yo estoy poniendo cara a librerías en las que no sabía quién trabajaba. Y ahora esto, digo, ostras, esto que está surgiendo ahora no lo podemos perder. Acaba de salir esto y tenemos que seguir manteniéndolo, ¿no? Porque conocernos, ponernos cara, hacer cosas juntas, eso nos da mucha más fuerza. Y bueno, creo que esto es algo que, pese a lo malo de la situación, creo que es algo bonito que está saliendo y que tenemos que seguir reforzándolo, ¿no? Estas alianzas y este poder hacer campañas y propuestas juntas, ¿no? Poder generar redes entre librerías de proximidad y bueno, que quizás esto ya lo hacíamos también, ¿no? A mí, por ejemplo, en el barrio viene alguien, me pregunta un libro que no tengo, yo llamo a una librería cerca y le envío allí, ¿no? Pero creo que ahora con esto que está pasando y cómo nos estamos encontrando y generando estos espacios es una oportunidad para fortalecer estas redes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que en la parte de, no sé, preguntaros también hacia la comunidad de contrabandos, nosotras sentimos que hay una parte de cómo se ha activado la comunidad de Sinusia en estas semanas que es brutal. O sea, que salir hacia afuera con otras, por ejemplo, estar en el plan de choque, en un plano evidentemente social mucho más amplio, estar en las librerías Propusen en un plano más concreto con todos los puntos que señalabas recién, activar esa red de librerías tanto a escala en Cataluña como por fuera de Cataluña a nivel estatal, como solidaridades cruzadas, entremezcladas y a la vez la propia comunidad de la librería para nosotros era una apuesta también como una puesta en situación de cómo iba a darse, si había realmente ese vínculo estrecho y ha sido brutal la manera de reencontrarnos pese a toda la complejidad, ¿no? De estar todas en casa. Que creo que eso devuelve un punto fuerte, ¿no? De los vínculos que se generan a partir de espacios críticos como pueden ser hoy todos estos espacios libreros. Desde luego, sí, sí. Eso, por lanzar una segunda pregunta a esto mismo, ¿cómo lo valoráis desde Contrabandos respecto a la propia comunidad, ¿no? El Raval es denso geográficamente, o sea, es singularísimo no salir hoy a la calle el 23 mañana y sin embargo las comunidades ahí propiamente las más cercanas arropando, ¿no? Sí, claro, pues como por ejemplo nosotros somos aquí vecinas de Virus, ¿no? Estamos con Virus al lado. Y bueno, el caso es que nosotras, pero todas las que estamos también trabajando en Contrabandos no vivimos, ni siquiera vivimos en Barcelona, ¿no? Estamos viviendo fuera. Pero bueno, igualmente sí nos sentimos como en red y sentimos como todo nuestro entorno, digamos, está como presente y se siguen tejiendo alianzas, ¿no? Desde aquí. Y una última parte antes de pasar a la siguiente, porque creo que sí que tenemos esta sola media hora. Creo que también ha sido fundamental en esta campaña de las librerías Propusem articularlo con el plan de choque social, que si bien es un plan situado en un momento de emergencia y probablemente va a tocar seguir reelaborando, ¿no? Una vez acabe este primer confinamiento, creo que demuestra esa intencionalidad explícita de no sectorializar la discusión, de no sectorializar la cuestión de solo hablemos de las librerías, sino que es básicamente sentirnos unas protagonistas más de esta lucha que tenían que darse en torno a la riqueza que es de todas, ¿no? Y esa persistencia de querer estar ahí, de ese quinto punto de la renta básica, creo que ha dado claves de por qué nos sentimos que es una discusión de qué hay de lo mío, ¿no? Claro, exacto. Yo creo que, bueno, ahora recordaba la campaña de Sálvese quien lea, ¿no?
que parece que ahora estamos, que juega con lo que estamos viendo ahora mucho de sálvese quien pueda, y creo que precisamente a mí me gusta mucho de esta campaña de las librerías Propulsen, eso que no es solo sectorial, que incluye esto, y yo creo que es la base, porque si no, ¿qué haríamos, no? Incluso para seguir con esto que comentábamos, de esto que se está generando y que queremos que permanezca, ¿no? Cuando podamos salir de casa, poder seguir con estos espacios y estos encuentros, quizás puede ser, que yo pensaba, y quizás podría ser que la falta de tiempo o de complicaciones que tendremos cada proyecto dificulte estos encuentros. Pero tenemos que cambiar, yo pensaba, es que tenemos que cambiar esto y tenemos que plantear una nueva manera de trabajo, es una oportunidad para plantear una nueva manera de trabajar. Y personalmente yo creo que deberíamos de trabajar menos horas, pero más personas. Y esto, o sea, repartimos el trabajo. Y además creo que además de ser más justos, seríamos más felices todas. Y esto solo puede ser posible con una renta básica universal y limitando el precio de los alquileres, porque si no, tampoco los vamos a poder pagar con una renta básica universal, ¿no? Entonces creo que estos dos puntos para poder seguir trabajando son como básicos y tenemos que luchar por ellos. Totalmente de acuerdo. Justo engancho con un conversatorio que hicieron, creo, la semana pasada, Traficantes de Sueños, junto a Marta Malo y Rafaela Pimentel de Territorio Doméstico, y Rafaela decía, renta básica sí, pero renta básica coligada a necesidades fundamentales, como esa renta básica venga a pagar básicamente un alquiler. No hay renta básica, sino que es seguir como esa rueda que queremos que básicamente frene y podamos ser capaces de discutir lo que acabas de decir, ¿no? Uh-huh. Como decíamos en la primera parte, esta segunda parte igual daría para mucho más, pero si os parece también a las que estáis por ahí escuchando, pasamos esa tercera pregunta, que a ver si sale, ¿no? Esto, de hecho, lo hablábamos así en corto con libreras, amigas. Claro, este momento de confinamiento en el marco de la COVID-19 ha venido a poner como más de relieve algo que ya existía, básicamente, que es que ese matrimonio, ¿no? Ese matrimonio por conveniencia entre las nuevas tecnologías y las prácticas económicas neoliberales, ¿no? Esa forma básicamente de fusión entre todo el aparato tecnológico puesto al servicio de una forma de hacer mercado, y para hablar en concreto, ¿no? De las formas que hoy por hoy podemos acceder de compra y de entrega, ¿no? De cualquiera de las mercancías que una sienta de utilidad. En el marco de eso, algunas decimos que estas semanas de confinamiento han hecho que muchísima gente, así como genere un proceso de familiarización con estas herramientas, ¿no? Yo digo que se han hecho como un máster, ¿no? Mucha gente ya estaba como familiarizada, pero mucha otra gente por primera vez. Sin duda, post-confinamiento va a haber una nueva situación económica, que no sé cómo se llamará, pero que la habrá en estas semanas, ¿no? Algunas nos preguntábamos e incluso como corroborábamos, es un poco en broma, tener como unos cacharros viejos, ¿no? Ejemplo, en nuestra web, que quien compra en nuestra web es porque está haciendo un gesto político para con nuestra, diríamos, casa librera, y la entiende como un espacio de intervención a nivel ciudad y compra como un gesto para con ella, ¿no? Pero ciertamente nuestras tecnologías a ratos han quedado desfasadas, nuestros conocimientos en torno a todo esto, el mercado sabe cómo hacerlo, nosotras estamos empezando a preguntarnos, tenemos como ciertas certezas, que es que no vamos a entrar en una lógica, no queremos ser grandes plataformas, no queremos ser la casa del libro, pero quedan aún así, con estas confirmaciones que ya teníamos, unas otras preguntas que ahí la traslado, que es cómo pensar todo esto, ¿no? Como que sí, que no, que se abre post-confinamiento, si creéis, si habéis tenido rato a hablarlo, quizás no, simplemente como para compartir preguntas, ¿no? Y dudas respecto a lo que en el medio plazo vamos a estar como viviendo, en el fondo, de formas de acceder y formas de entrega. Bueno, nosotras tenemos como una asamblea pendiente de escenarios de futuro, que seguramente será en un momento en el que pensemos y hablemos sobre esto, ¿no? Pero bueno, creo que, como dices, nos encontraremos ante una situación en la que tendremos que valorar qué hacemos. Yo muchas veces pienso, cuando pensamos como que ya están estas ideas, ¿no? De generar como
plataformas alternativas a las grandes y capitalistas que ya conocemos. Y bueno, yo no tengo todavía una opinión sobre esto porque no hemos discutido lo suficiente, pero pienso, claro, a mí lo que no me gustaría sería como replicar lo que se hace, pero en modo guay, ¿no? Me gustaría buscar otras maneras, no tengo claro cómo, pero lo que sí creo que estaría bien visibilizar, o sea, que yo pensaba estos días también, ¿no? En el consumo, en el tipo de consumo que se hace por parte o sea, de cómo, cuando tú vas a comprar al supermercado, ¿no? Pues ahora muchas acostumbramos a mirar qué ingredientes tiene, si tiene aceite de palma, dónde está producido, ¿no? Y pensaba, ostras, pues con la manera de comprar en las plataformas debería de poder estar visible esto también, ¿no? O en los libros, o sea, cómo se ha hecho este libro, quién lo ha hecho y cómo se vende este sitio donde lo estoy comprando, cómo está, qué políticas de trabajo tiene, igual que los ingredientes de los alimentos, ¿no? O sea, esto debería de estar presente, pero bueno, igualmente estoy diciendo así cosas que se me vienen ahora a la cabeza, pero tampoco tengo claro cómo nos enfrentaremos a esto o una idea de esto, pero sí que creo que estaría bien poder visibilizar y eso, y sí que lo que me ronda mucho es no hacer el plagio, pero en guay, ¿no? Poder pensar algo, ir más allá y pensar algo propio, ¿no? No sé. De hecho, yo creo que aquí todavía no hay respuestas, pero sí que hay una sensibilidad y una constatación de que será juntas, ¿no? Que nos tocará pensarlo, porque si no... Y que por suerte eso se está acomodando, ¿no? Lo que decías tú, que en un momento de confinamiento, más que quedarnos ahí en soledad, nos hemos puesto a articularnos con herramientas como un Jitsi, un Telegram a pensar que toca poner también ese tiempo al común. No, aquí en mi móvil, no sé, en el tuyo no veo la hora, yo creo que debemos estar así un poco en hora, que a las 8 entran. 8 sí, son las 8. Vamos. Yo no sé si para cerrar nada, poder pensar de cara a mañana, focalizar un poco más en cuál es nuestra, si para cierre, Aida, cuál es nuestra propuesta para hacer un San Jordi de lo que entenderíamos como un San Jordi que querríamos trasladarle a las que estén escuchando, que nos escuchen luego, qué tipo de propuesta traemos como para cerrar y que nos quede ahí haciendo resonancia. Para este San Jordi, lo que estamos como proponiendo desde Polen es como, bueno, comprar con la campaña de San Jordi entre todas, ¿no? Poder hacer una compra pausada, una compra que sirva de apoyo a las librerías y, bueno, poderlo recoger cuando sea posible y no funcionar tanto desde la inmediatez, lo quiero ya y lo tengo ya, sino poder hacer esta apuesta de apoyo a las librerías. Gracias, Aida, por estar ahí. La verdad que nuestro primer directo mutuo ha ido bien. Y nada, que a las que estéis escuchando, fuerza para estas semanas que quedan y que nos vemos, ojalá en breve en las calles. Bien. Lo dejo aquí y vamos a darle paso. Esperad, porque ahora creo que aquí me toca hacer algo como guardarlo esto en History y yo no sé cómo se hace. End. Antes de decir end, creo que tocaría también despedirnos y que esperamos que haya sido de gusto para las que estéis por ahí escuchándonos.